¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, estamos por iniciar el capítulo 2 de números, se trata, algo que todos más o menos conocemos. Acá lo que vamos a intentar hacer es formalizar las propiedades que todos conocemos de los números que trabajamos todos los días. Empezamos trabajando con los naturales, luego con los enteros, luego con los racionales y por último trabajaremos con los números reales. Este trabajo lo vamos a ir haciendo paso a paso y bueno, entonces recuerden que siempre tienen que tener presente el apunte de ideas y además tienen que tener presente las tablas de verdad de los conectivos y las equivalencias lógicas. ¿Por qué? Bueno, porque eso como dijimos ya hace un tiempito, se usa permanentemente. Bueno, vamos a reflexionar un poquito cómo aprendimos nosotros o aprenden los chicos los números. Por lo general, cuando un nene empieza a contar, sepamos o no, los papás, indicarles cómo se hace, de alguna manera les enseñamos a que tienen que ir sumando y contando con los dedos. Ese hábito de ir contando con los dedos es algo muy importante determinado por los científicos. Es decir, es una manera de incorporar de alguna forma concreta lo que es la matemática. Por supuesto, o mejor dicho, que son los números, ¿no? Por supuesto que eso se va evolucionando, el chico después entra al colegio, también resuelve algunas cuentas con los dedos, cosa que es interesante que se haga porque es una manera de también convalidar lo que ellos saben, ¿no es cierto? Bueno, empieza la idea de suma de esa forma, lo que nos da la intuición cuando somos chicos de que lo que vamos haciendo cuando sumamos vamos agregando cosas. Aprendamos a sumar o bien con los dedos o con palitos o con cubitos, etcétera, sea algo interno nuestro o externo, y eso nos permite de alguna manera fabricarnos una idea que sumar es agregar. ¿Está bien? Bueno, por supuesto, después aprendemos a multiplicar. En general no nos dicen muy bien qué significa multiplicar en el fundamento de la multiplicación, pero sí en un colegio primario lo que seguro nos enseñan son las tablas. Obvio que ya pueden usar calculadoras en muchos colegios y menos aún tienen idea de lo que significa multiplicar en algunas circunstancias, ¿no? Es decir, la idea de que multiplicar es sumar reiteradamente un mismo número, a veces eso no es captado por el alumno. Bueno, después, obviamente que en algún momento dado nos van a decir, bueno, eso que están haciendo, están trabajando con los números. Y que los números sean la base de la matemática y de la fundamentación de la matemática, eso lo aprendemos bastante después. Entonces, vamos a mirar algunas cosas trivialísimas respecto a las operaciones de la suma y de la multiplicación. Bueno, acá, por ejemplo, todos sabemos estas cosas, que si 3 más 4 nos da 7. Es decir, que tomo un número natural y otro número natural, como son el 3 y el 4, y al sumarlo, el resultado es 7. Entonces, ¿cómo se llama esto? Bueno, que la ley de suma, es decir, la operación de suma, es una ley cerrada.
Después aprendemos que si hacemos, por ejemplo, 5 más 3, cuyo resultado es 8, y le sumamos 7, nos va a dar 15. Y también nos hace notar la maestra que si hacemos 5 más 3 más 7, que 3 más 7 es 10 y 5 más 7 también es, perdón, 5 más 10 también es 15. Es decir, no importa cómo asociemos los números para obtener el mismo resultado. Por eso decimos que la suma es asociativa en los naturales. Después también nos notamos, ¿no es cierto?, por práctica, que si hacemos, por ejemplo, el 4 más el 5 nos da 9 y que si hacemos el 5 más el 4 nos da 9. Es decir, nos damos cuenta que si cambiamos el orden de los sumandos, es decir, conmutamos los números, la suma se mantiene invariante. Entonces esa propiedad se llama propiedad conmutativa en los naturales. Otra cosa que también aprendemos, y eso nos cuesta un poquito al principio, que hay un número muy particular que es el 0, que cuando se lo sumamos a cualquier otro no lo modifica. Por eso que el 0 se llama neutro en la suma de los números naturales. Bueno, ahora también podríamos escribir un poquito, todavía no vamos a llegar a la formalización total, formalmente esas propiedades que todos sabemos. Y lo vamos a decir así: la suma de dos números naturales es un número natural. Y aproximándome a una simbolización, diría, si A y B son números naturales, entonces A más B es un número natural. Esta propiedad se llama ley de cierre para la suma de los números naturales. Si se consideran tres números naturales, la suma de los dos primeros más el tercero resulta que es igual a la suma del primero más lo que fue la suma de los otros dos. Simbólicamente es más fácil en este caso enunciarla fuera del lenguaje corriente, es decir, que si A, B y C son números naturales, cualesquiera, es decir, ninguno en especial, entonces si hacemos A más B en un principio, me va a dar un número natural sumado con C, va a ser igual a la suma de A más el resultado de B más C. Esa propiedad es la asociativa de la suma en los naturales. Después, la existencia del cero, bueno, daría largo para hablar sobre el cero y cómo fue percibido por la gente, cuánto se tardó, etcétera, etcétera. Bueno, eso es motivo de varias charlas sería. Entonces, el cero es un número que es un número natural, que sumado con cualquier otro número natural no lo modifica. ¿Cómo lo escribo? Bueno, el cero es un número natural, tal que si A es un número natural cualquiera, entonces A más 0 es igual a A. Por eso es que el 0 se lo llama neutro para la suma. Otra propiedad interesante es la propiedad conmutativa de los números naturales, y que la escribiríamos: si A y B son números naturales cualesquiera, entonces A más B es igual a B más A. Bueno, hay una actividad que sería: enuncie la propiedad similar a la 1 para la multiplicación de los números naturales. La solución es, bueno, el producto de dos números naturales es un número natural. Es decir, al multiplicar dos números naturales, el resultado de una multiplicación es lo que se llama producto. Es una aclaración pertinente. Entonces, el producto de dos números naturales es un número natural, o ley de cierre para la multiplicación. Después, acá tienen que practicar diciendo cuál sería la propiedad asociativa de la multiplicación de números naturales. Bueno, habrá que tomar tres números naturales y enunciar que si ellos son cualesquiera, así como lo hicimos para la suma, el producto no importa la manera que los asociemos, va a darnos igual. Después, una
una cuestión bastante elemental, es esta pregunta, y es, ¿hay algún neutro para la multiplicación? Es decir, ¿qué quiere decir neutro? Neutro es algo que en una determinada operación no modifica cuando afecta al otro elemento. Ese es el concepto más intuitivo de neutro, ¿no? Así como el cero es el neutro de la suma, porque sumado con otro no lo modifica, entonces acá la pregunta es, ¿hay algún elemento neutro para la multiplicación de los números naturales? Y bueno, el 1, todos sabemos que multiplicado por cualquier número natural no lo modifica. O sea que ese es el neutro para la multiplicación en los naturales. Después, otra preguntita, creo que todos saben contestarla, si es cierto que el orden de los factores no altera un producto. Fíjense que eso ya es un refrán, ¿no? ¿Y cómo se llama esa propiedad? Bueno, propiedad conmutativa de la multiplicación de los números naturales. Y hay otra propiedad importantísima, que no hay que dejarla de lado, y es la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma de los números naturales. ¿Cómo la escribo? Pseudo formalizada. Si A, B y C son números naturales cualesquiera, entonces A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. ¿Qué quiere decir? Que si yo el producto de un número por la suma de 2, da lo mismo que multiplicar cada uno de estos términos de la suma y luego sumarlos, ¿no? Esa propiedad distributiva, mirada de acá para acá, es que distribuimos el factor A en la suma de B más C. Ahora, cuando lo miramos desde este miembro hacia el otro, es la propiedad que nos permite sacar factor común. Eso lo vamos a usar un poquito más adelante. La importancia de la factorización. Bueno, ¿cuál es el orden de los números naturales? Vamos a llamar orden usual a lo siguiente, que dados los números naturales A y B, vamos a decir y simbolizar con A menor o igual que B, con este símbolo de menor o igual, cuando A es un número natural que aparece antes que B en la sucesión de todos los números naturales. Porque se acuerdan que nosotros dijimos que los números naturales eran el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Bueno, esa es la sucesión de todos los números naturales. Entonces, vamos a simbolizar, repito, con A menor o igual que B, si A aparece antes que B en la sucesión, o si no, si A es igual a B. Por eso es que hemos puesto un menor y abajo una rayita. Es importante que entendamos esta simbología. En el caso contrario, es decir, si A no aparece antes que B en la sucesión de los números naturales, o A no es igual a B, entonces le escribimos que B es menor que A. Bueno, en el caso particular de que tengo dos naturales A y B y A es menor o igual que B, entonces existe un número natural C llamado resta o diferencia de B y A, que se anota C igual a B menos A. Y este B menos A, por la situación de que B es mayor o igual que A, es un número natural. ¿Y qué tiene que verificar? Y bueno, la resta está definida en términos de la suma dentro de los naturales, y B es igual a A más C. Bueno, esta operación todos sabemos que no siempre se va a poder restar adentro de los números naturales. La condición para que yo lo pueda hacer y ustedes también es que A sea menor o igual que B. Bueno, después hay otra cosa que se llama monotonía. Monotonía, bueno, hay muchas maneras de pensar por qué esto se llama así.
piensa en un lenguaje monótono, es algo que siempre habla de la misma manera, tiene el mismo tono, conserva la situación. Eso se usa mucho en música también. Un tono sería. Y bueno, ¿por qué se llama monotonía esto? Ahora vamos a ver qué significa. Si 3 es menor o igual que 17, lo sabemos, porque el 3 aparece antes que el 17 en la sucesión. Ahora, de naturales, ¿no? Ahora, también es cierto que el 7 es menor o igual que el 21. Ahora, si yo les hago ver a ustedes que el 7 es 3 más 4 y que 21 es 17 más 4, esta situación que escribimos acá, que 7 es menor o igual que 21, podríamos decir que 3 más 4 es menor o igual que 17 más 4. Es decir, si hago esta observación, creo que me están entendiendo que si tengo esta desigualdad 3 menor o igual que 17 y ambos miembros de esa desigualdad sumo un mismo número, la desigualdad sigue valiendo en el mismo sentido. Ahora, preguntas que van a tener una respuesta muy sencilla. Si en lugar de 4 a ambos lados de esta desigualdad yo sumara otro número natural a ambos lados, ¿la desigualdad se irá en el mismo sentido? Y sí. Y si en lugar de haber tenido 3 y 17, comparándolos así, hubiera tenido otros par de números donde valiera una desigualdad de este tipo, y sumar a ambos miembros un mismo número, ¿la desigualdad se hubiera mantenido en el mismo sentido? Bueno, eso pasa, todos tenemos experiencia en esa situación, y que mantiene el mismo sentido de la desigualdad, eso es lo que se llama monotonía. Y que las podemos establecer así. Las leyes de monotonía para la suma y la multiplicación de números naturales. Dados los números naturales A, B y un tercer C, si se verifica que A es menor o igual que B, entonces, sumando el C a ambos lados de esta desigualdad, resulta que A más C es menor o igual que B más C. Y también es cierto que si tengo esta desigualdad y multiplico a ambos lados de la desigualdad por el número C, la desigualdad sigue valiendo en el mismo sentido. Estas dos leyes conjuntamente teniendo esto como hipótesis, son lo que se llaman las reglas de monotonía o ley de monotonía para la suma y la multiplicación de números naturales. Bueno, acá yo les pido que ustedes hagan algo, cuando toman la filmina de este video van a tener lo que estoy proponiendo, que verifique la propiedad de monotonía de la suma y de la multiplicación para más de algún caso. Otro concepto importante en los naturales es el siguiente, la condición de divisibilidad. ¿Qué significa la divisibilidad? La divisibilidad significa lo siguiente, que dados los números naturales A y B, vamos a decir que B divide a un número natural A si existe un número natural C tal que B por C nos da A. Es decir, esto se puede demostrar claramente que para que nos pase esta situación, que B por C resulte ser A dentro de los números naturales, cada uno de los factores que aparecen en esta multiplicación tienen que ser menores o iguales que A, ¿no? El resultado de una multiplicación de dos números siempre es más grande o igual que los factores. ¿Cuándo va a ser igual? Bueno, cuando alguno de estos factores sea 1 o cuando alguno de estos factores sea 0, ahí se iguala. Pero si no, en la mayoría de los casos, el producto de una multiplicación de números naturales va a ser más grande que el número. ¿Cómo, si esto pasa, es decir, si B divide al número A,
es decir, tiene que haber un natural que verifique esta condición, al número A también se le dice que es múltiplo de B. Y también se habla que A es divisible por B. Son maneras de decir lo mismo. B divide a A es múltiplo de B, o A es divisible por B, son sinónimos. Un ejemplo, 4 divide a 12, pues 3 por 4 nos da 12. 3 se acostumbra a llamar cociente. Bueno, acá hay una actividad elemental, en realidad, y que analice y justifique las siguientes afirmaciones. Por ejemplo, ¿por qué 3 divide al 9? Y bueno, porque está el 3, tal que 3 por 3 nos da 9. ¿Por qué el 1 divide al 10? Y bueno, porque 1 por 10 es igual a 10. 5 divide al 0. ¿Por qué? Y porque 5 por 0 es 0. Bueno, después, cuando ampliemos el campo numérico, vamos a volver a este tema de divisibilidad. Acá se les pregunta algunas cositas que son elementales para que ustedes respondan cuando miren la filmina o el PDF que está siempre subido cuando se sube el video. Bueno, seguimos avanzando en nuestros conocimientos matemáticos y ¿qué ocurrió? Un poco más lejos de segundo grado, tercer grado, por ahí, empezamos a trabajar con los números enteros. ¿Por qué empezamos a trabajar con los números enteros? Porque la operación de resta no es siempre posible en los naturales. No nos sirven los naturales para un montón de operaciones de la vida cotidiana, ¿no? Eso hizo que se ampliara el conjunto de los números naturales. Entonces, para cada número natural, ¿cómo se extendieron los naturales? A los naturales, a cada número se le agregó uno que es uno negativo, que se escribe así, negativo menos A, llamado opuesto de A. Esto en el caso de que A sea un número natural. Ahora después vamos a ver qué es lo que vamos a mirar qué pasa. Ampliando a la vez, tenemos que ampliar un poco la definición de suma, porque nosotros sabemos sumar naturales. Entonces, ¿ahora qué es sumar la idea de un número negativo? Lo primero que se hace es aprender a sumar, decir que es sumarle a un número que se llama menos A. Entonces, esa es la propiedad del número opuesto, que queda ya establecida acá. Menos A más A es lo mismo que A más menos A y da 0. Para todo número natural A. Entonces, por ejemplo, menos 3, por definición, es el número que sumado con 3 da 0. ¿Y el opuesto de 0 qué será? Y sí, 0. ¿Por qué? Y porque 0 más menos 0 da 0. Entonces, ampliamos así, agregándole a los naturales sus opuestos, llegamos a lo que se concibe bajo el nombre de números enteros. Algunos son el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, para acá, y anteriores para este lado. La suma y la multiplicación en los enteros se definió ¿de qué manera? De manera de extender las propiedades que se tenían dentro de los números naturales. Y en realidad, ¿por qué? Porque esas propiedades eran interesantes y además, porque el conjunto de los números naturales y los números enteros, sus operaciones no nos pueden llevar a contradicción. No podemos tener una contradicción en lo que pasa en N a lo que pasa en Z. ¿Por qué? Y bueno, porque si uno piensa, no puede esto ser una bomba atómica, ¿no es cierto? Porque los naturales son parte de los números enteros, por lo cual la definición que demos para suma adentro de los enteros tiene que ser compatible, es decir, tiene que andar bien
con la definición que tenemos adentro de los números naturales. Ahora, ¿cuál es el orden usual dentro de los enteros? También nos va a interesar decirlo. Va a ser así. A es menor o igual que B si A aparece antes que B en la sucesión de todos los números enteros, o si no, es igual. Los números negativos, que son todos aquellos que le agregamos el signo menos adelante de los naturales, a esos son los que se llaman negativos, se consideran menores que 0 en el orden usual. Y a los números naturales, por ese hecho, también se los llama enteros positivos, y son los que son mayores o iguales que 0. El concepto de número opuesto dentro de los enteros. Esto es importante tenerlo presente. Dado un número entero A, el opuesto de A, y que se anota menos A, es aquel número que sumado con A conmutan en la suma y me da por resultado el 0. Entonces, el opuesto de menos 4 se anota menos 4. Y este número tiene que ser 4. ¿Por qué? Y porque menos 4 más 4 da 0. Y el opuesto de menos 7, así se lee, también tiene que ser 7, porque 7 más menos 7 es 0. Y fíjense lo siguiente, que el opuesto de 7 es menos 7 y el opuesto de menos 7 es 7, ¿no? Es decir, como que el doble signo menos transforma, entre comillas, el número en más. Ahora, este comentario es muy importante cuando uno empieza a trabajar en la simbolización de los números. Si a un número lo simbolizo con una letra, por ejemplo la B, la presencia de un signo menos adelante de ese número, es decir, escribir menos B, no significa que este número sea negativo. Lo que está significando es que es el opuesto de B. ¿Está bien? Fíjense que el opuesto de menos 4, acá hemos dicho que es el 4. Si el número es concreto, sabemos perfectamente si el número es negativo o positivo. Ahora, cuando yo estoy trabajando con letras, y esa letra está simbolizando un número, números naturales, si tengo que sumar dos enteros, el resultado va a ser un entero, después va a valer la propiedad asociativa de los números enteros, acá estoy escribiendo ejemplos, y lo mismo que no importa el orden en la suma de los números enteros, entonces esta se llama propiedad conmutativa, esta se llama propiedad asociativa y esta se llama ley de cierre para la suma. Después, que el 0 no modifica ninguna suma, también el 0, el mismo 0 que me servía en los naturales para ser neutro, me sirve acá para ser neutro en la suma de los enteros. Hay que agregar una propiedad que antes no la teníamos. Es decir, que dado el 5, yo le puedo sumar el menos 5 para que el resultado me dé 0. Y esto que dice para el 5 pasa para cualquier entero. Ahora vamos a hacer un recordatorio de la regla de los signos, ¿no? Es decir, que más por más resultado más, menos por más resultado menos, más por menos resultado menos, menos por menos resultado más. Todo eso tiene una fundamentación, pero nosotros no vemos fundamentaciones de los números. Lo mismo que las operaciones se pueden definir y probar todas las propiedades. Todo esto se da por sabido. La multiplicación de los números enteros también es cerrada, también es asociativa, también el orden no multiplica al resultado, por lo tanto la multiplicación es conmutativa. El 1, el mismo 1 que teníamos en los naturales como neutro, también nos sirve como naturales en la multiplicación de enteros. Y vuelvo a decir y recalcar esta propiedad, que es la distributividad de la multiplicación en una suma de enteros. Fíjense, nosotros, volviendo un poco a reflexionar sobre estas cosas, nosotros empezamos el curso mirando propiedades de la lógica
y de las letras lógicas, de las formas que tenía la distributividad de la conjunción en la disyunción y de la disyunción en la conjunción. Y después, ¿qué pasaba con algunas propiedades de conjuntos? Fíjense que todos los nombres que estamos poniendo acá para las propiedades de la suma y la multiplicación en enteros fueron usados para caracterizar algunas propiedades que se verificaban en las operaciones del cálculo proposicional. Bueno, ahora vamos a aplicar un poquito la lógica, para que vean que sirve para algo. Vamos a usar cuantificadores y esquemas adecuados para mostrar la simbolización de las propiedades de la suma en los enteros. La suma es cerrada en Z. ¿Qué quería decir? Que a dos números enteros el resultado de sumarlos es un número entero. Y simbólicamente, ¿cómo lo ponemos? Para todo m, para todo n, si m es entero y n es entero, esto teniéndolo como antecedente, entonces m más n es entero. La suma es asociativa. Entonces vamos a tomar tres números, simbolizar con tres letras distintas, no necesariamente tienen por qué ser distintos los números, pero en la simbolización sí, y vamos a escribir para todo m, para todo n, para todo w, si m es entero y n es entero y w es entero, esto como antecedente, entonces, ¿qué ocurre? Que m más n, entre paréntesis, sumado con w, es igual al resultado de m más, entre paréntesis, n más w. ¿Está bien? Es decir, que podemos asociar de distinta manera cuando sumamos estos tres números. El resultado nos va a dar lo mismo. Después, que la suma tiene elemento neutro y él es el 0. Entonces, ¿cómo lo simbolizamos? Existe el 0, tal que para todo m, 0 pertenece a los enteros, afirmamos eso, y también afirmamos que m pertenece a los enteros y entonces 0 más m da lo mismo que m más 0 y da igual a m. Un comentario, que ya lo hicimos cuando vimos cuantificadores, acuérdense que si los cuantificadores son de distinta característica, yo no puedo intercambiar acá. El 0 es único para todos los enteros, No hay un 0 que sirve para cada uno de los enteros. O sea que es fundamental escribir, existe el 0, tal que para todo m, este es el orden para expresar lo que queremos. Después la suma también tiene la propiedad del opuesto, ya la charlamos, pero ahora veamos cómo se simboliza. Para todo m perteneciente a los enteros, entonces existe m estrella perteneciente a z, y sucede esto, que m más m estrella es igual a m estrella más m y es igual a 0. A este m se lo anota usualmente como menos m, ¿de acuerdo? El menos m existe en función de m. Si yo cambio de m, el m estrella o menos m va a cambiar. O sea que el orden de los cuantificadores tampoco se puede cambiar. Bueno, y después, ¿cómo simbolizo que la suma es conmutativa? Para todo m, para todo n, m en z y n en z, entonces m más n nos da lo mismo que n más m. La distributividad de la multiplicación en la suma en z será para todo m, para todo n, para todo w. Y ahora, ¿qué pongo como antecedente? Si m es entero, n es entero y w también es entero, entonces sucede que m por n más w resulta que es igual a m por n más m por w. Es decir, m por n más m por w. Es decir, que distribuyo
en la suma de estos dos. Esto es cualquiera sean los 3 números enteros que tengamos. Bueno, ahora queda esto como modelo para que se animen a ustedes a escribir simbólicamente las propiedades de la multiplicación en Z y también piensen cómo escribirían formalmente las propiedades de la suma y multiplicación en N, porque hicimos un esbozo de simbolización. Bueno, también en los enteros tenemos propiedades de monotonía, pero hay que tener un poco de cuidado acá ya, ¿eh? Si A, B y C son números enteros, si A es menor o igual que B, entonces A más C es menor o igual que B más C. Es decir, que para la suma tenemos lo mismo, que si tengo una determinada desigualdad, sumando a ambos lados de la desigualdad un mismo número, la desigualdad no varía para nada. ¿Qué quiero decir para nada? La desigualdad se mantiene en el mismo sentido. Ahora miramos esto. Tenemos 8 menor o igual que, 6 menor o igual que 8. Multiplicamos por menos 2 al 6 y nos da menos 12. Multiplicamos por menos 2 al 8 y nos da menos 16. Ahora, todos sabemos que el número menos 16 aparece antes en la solución de los números naturales que el menos 12. Por lo tanto, teníamos esta desigualdad, 6 menor o igual que 8, y nos pasa que obtenemos que menos 2 por 6 es mayor o igual que menos 2 por 8. Eso pasa ¿por qué? Porque el menos 2 es negativo. Entonces, la desigualdad dada de A menor o igual que B en los enteros, si uno multiplica a ambos miembros de esa desigualdad por un número C mayor o igual que 0, la desigualdad sigue valiendo en el mismo sentido. Si el número es menor o igual que 0, la desigualdad la da vuelta. En realidad la da vuelta cuando en realidad es estrictamente menor que 0. Para el caso de 0 se igualan, pero no importa. Vale la idea de que se dan vuelta en el caso de los negativos y permanece igual la desigualdad en el mismo sentido cuando el número es positivo. Bueno, acá hay una situación para que vean aplicaciones, ¿no es cierto?, de los números enteros. En general muchas veces denotan cambios, ¿no? Si uno pasó en una determinada hora, la temperatura estaba acá, hay un error, bueno, no importa. No es error, sino que esto está mal puesto. Si yo tengo que a las 3 horas la temperatura, esto es un corte que viene de antes, por eso es que está. Si la hora pasa de las 3 a las 5 y la temperatura en la hora 3 era menos 5 y en la hora 5 es menos 6, entonces el cambio de temperatura que ha habido de menos 5 a menos 6 es menos 1. Las temperaturas negativas son aquellas que son más bajas que 0, todos lo sabemos. Bueno, entonces acá hay una aplicación de los números enteros que nos sirven para indicar las temperaturas y también para indicar el cambio de la temperatura. Bueno, efectuar las operaciones indicadas en los siguientes casos, esa es la actividad súper elemental, y ver cuál es el resultado. Entonces, menos 4, ya hemos dicho que da 4, entonces el resultado es 4, y entonces me preguntan, ¿a qué conjunto pertenece? Bueno, pertenece a los naturales el resultado. 4 menos 4 da 0, o sea que pertenece a los naturales el resultado. Acá tengo que aplicar alguna operación y ver cuál es el resultado, si va a ser entero o natural. Lo mismo que en este caso. Eso lo hacen luego cuando tienen el PDF de la explicación. Vamos poniendo esto acá. Y vamos a hablar de valor absoluto. El valor absoluto de un número es el propio número si el número es mayor o igual que 0. Es decir, el valor absoluto es poner el número entre dos barritas
perpendiculares respecto al renglón de una hoja. Entonces, valor absoluto de A es A si el número es positivo, y el valor absoluto de A es menos A si A es negativo. Piensen que menos A, si A es negativo, menos A es positivo. Una interpretación geométrica del valor absoluto es pensar que el valor absoluto podría interpretarse como la distancia que hay del punto que representa ese número, como vimos antes, eso se daba, en el capítulo anterior de lógica representamos algunos conjuntos, y entonces decía que el valor absoluto se puede interpretar como la distancia que hay del número hasta el punto que representa el cero. Después vamos a seguir trabajando con eso. Por ejemplo, si el número A es 3, el valor absoluto de A, es decir, el valor absoluto de 3 es 3. ¿Por qué? Porque 3 es mayor o igual que 0. Si A es menos 3, el valor absoluto de A de menos 3 es 3. ¿Por qué? Porque le tengo que cambiar el signo, así lo diríamos vulgarmente, le tengo que cambiar el signo al número menos 3, porque menos 3 es negativo, entonces el valor absoluto es el opuesto de menos 3, que es 3. Observar que cualquiera sea el número entero, bueno, el valor absoluto es positivo, eso, cosa que ya dijimos. Ahora, acá volvemos a ver el concepto de divisibilidad en enteros. Acá es el siguiente. Dados A y B, vamos a decir que B divide A. Si existe un número entero C, tal que B por C es igual a A. La restricción es que este número C, que se va a llamar también cociente, sea un número entero. Acá, fíjense que no hay entre el resultado de este producto, no hay una relación de orden, Miren lo siguiente. El número menos 5 divide al 5. ¿Por qué? Porque menos 5 por menos 1 es igual a 5. ¿Está bien? Y menos 5 es más chico que 5, ¿no es cierto? Pero también yo podría poner esta situación. Menos 8 es divisible por 4. ¿Está bien? Y 4 es más grande que menos 8. ¿Y por qué menos 8 es divisible por 4? Porque 4 por menos 2 nos da menos 8. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos que el menos 8 es divisible por un número que es más grande que él. Eso es importante tenerlo presente en los enteros. Bueno, ahí hay otros ejemplos. Y a veces la división no es exacta. No se da la relación exactamente divide. Entonces, hay un teorema que todos conocemos, quién sabe no le conocían el nombre, que era el teorema del algoritmo de la división. Se puede demostrar, no lo vamos a hacer nosotros, y dice lo siguiente, que dados dos enteros A y B, si B no es nulo, entonces existen dos números enteros, C, llamado cociente, R, llamado resto, que verifican que A es igual a B por C más R con R, o es igual a 0, o si no, es más chico que el valor absoluto de B. El cociente y el resto son únicos. Recordemos que esta división es la manera que aprendimos a dividir cuando teníamos algún resto y no teníamos división exacta, ¿no es cierto? Un número entero se dice primo si tiene exactamente 4 divisores. Ya le hemos dado esa definición, pero la estamos recordando acá por lo que va a seguir. Entonces, 3 es primo porque sus únicos divisores son 3, menos 3, 1 y menos 1. 1 no es primo, porque los únicos divisores que tiene el 1 son 1 y el menos 1.
0 no es primo porque todos los elementos lo dividen. Y menos 120 no es primo porque algunos de sus divisores, yo estoy poniendo poquititos acá, son el 2, menos 2, 3, menos 3, 1, menos 1, 5, menos 1, ¿está bien? 4 también lo divide, etc. Tiene muchos divisores. Bueno, ahora vamos a recordar lo que era factorizar un número en sus factores primos. La idea es como en el colegio primario nos enseñaron. Hay que saber cuáles son los primos más chiquitos. Recuerden que los primos más chiquitos son el 2 en naturales, hablo, los primos naturales, es decir, los positivos. Es fácil demostrar que si un número es divisible por un primo, también es positivo, es divisible por el primo opuesto. ¿A qué quiero decir? Que si un número es divisible por 3, también va a ser divisible por menos 3. Si un número es divisible por menos 5, también va a ser divisible por 5. Alcanza, para factorizar un número, buscar los primos positivos que dividen. Eso de que si un número divide un entero divide al otro su opuesto también, es válido no solo para los primos. Acá porque me están pidiendo que factorice a los números según primos. ¿Está bien? Entonces, empezamos siempre del menor primo viendo si lo divide. Me dan el número 284. Entonces hago un esquema que es poner de un lado el 284 una rayita y del otro lado ir poniendo los números que lo van dividiendo. Entonces 284, como termina en cifra par, acuérdense que eso nos indicaba que era divisible por 2. Lo divido por 2 y me da 142. El 142 también es divisible por 2. Hago la división de 142 por 2 y nos da 71. Se puede demostrar, ustedes me creen, que el 71 es primo. Entonces 71 dividido 71 da 1. Luego 284 es 2 por 2 por 71. Lo que hicimos fue la factorización del 284 en factores primos. Para aquellos que les interese, hay una manera de saber si un número es primo. Búsquenla como criba de Eratóstenes y ahí van a saber cómo hacer para dilucidar si un número es primo o no. Bueno, sigamos. Me dicen que factoreé el 325. En realidad me dicen que factoreé el menos 325. Entonces, tomo el número positivo y fíjense que no es divisible por 2, tampoco por 3, porque la suma de las cifras no da múltiplo de 3. Entonces, como termina en 5, va a ser divisible por 5. Divido por 5 nos da 65. Divido por 5, nuevamente, por este criterio que termina en 5, y me da 13. Y 13 es un número primo. Entonces, el número menos 325 es menos 5 por 13. Por la regla de los signos sabemos que esto está bien, me va a dar negativo. Bueno, después en la parte B y C dice calcular el máximo común divisor entre estos pares de números. Y el C dice calcular para los pares dados antes el mínimo común múltiplo. Para eso recordemos por las dudas a qué llamamos máximo común divisor. El máximo común divisor entre dos números enteros cualesquiera, pero que no sean simultáneamente nulos, ¿qué quiere decir? Que a la vez no sean cero. ¿Quién es el máximo común divisor? Es un número positivo D que divida tanto a A como a B. Por eso se llama común divisor. ¿Está bien? Y el máximo porque es el mayor número en esas condiciones. ¿Y qué es el mínimo común múltiplo entre dos enteros, cualquiera A y B? Acá no hay límite porque el 0 se admite. Tal que si pongo no simultáneamente nulos es porque si no es trivial, ¿cómo lo voy a encontrar? Es el menor número entero positivo M que sea divisible tanto por A como por B.
En el caso que los dos sean 0, o que uno de ellos es 0, el mínimo común múltiplo es 0. Si no, es cuando vale la pena tomarse el trabajo de ver cómo lo encuentro. Entonces, el mínimo común múltiplo entre A y B es el menor número entero positivo, que llamo M, que sea divisible por A y por B. Y vamos a hacer uno de los pares, nada más. ¿Cómo lo ayudo? Haciendo lo siguiente. Se factorean los números. Factoreo el 24, que acuérdense que es 8 por 3, 24, ¿no? Entonces, y el 8 es 2 por 2 por 2, por 3, para que me dé 24. Y el 16 es 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, el D, que es, así dije que iba a llamar al máximo común divisor, que se anota poniendo los números entre paréntesis, es una notación cómoda, va a ser un número que pueda dividir a 24 y a 16 a la vez. Fíjense que el factor 2 está en 24 y está en 16. El 2 está 2 veces acá y el 24 está 3 veces. Entonces, si yo pongo el factor 2 3 veces, va a ser un número que divide a 24 y divide a 16. ¿Puedo agregar otro 2? Y no, porque si agrego otro 2, no divide el 24. Y si agrego este 3 que está aquí, no divide el 16. Por lo tanto, ¿cómo es lo que nos enseñan en el colegio primario que sigue valiendo? Y es el producto de los factores primos comunes al menor exponente que aparece, porque todavía no dimos potenciación, por eso no lo escribí como esto 2 al cubo y esto 2 a la cuarta, ¿no? Pero sería la cantidad de veces que aparece el 2 en la factorización de 24 es 3, la cantidad de veces que aparece el 2 en la factorización de 16 es 4, entonces, ¿dónde aparece menos veces? En el 3 veces, entonces lo pongo como 2 por 2 por 2. El 3 no lo pongo porque si no, no divide al 16. Y este otro 2 no lo pongo porque no dividiría al 24. Así fabrico el máximo común divisor. ¿Y cómo fabrico el mínimo común múltiplo que se anota poniendo los números entre corchetes? Bueno, tiene que ser un número que el 24 lo pueda dividir y que el 16 también. Por lo tanto, tiene que tener todos los primos que aparecen en la factorización del 16 y también los que coincidan con los primos que aparecen en la del 24. Por lo tanto, tengo que poner 4 veces el 2 para que el 16 pueda dividir ese número, y también el 24 en la parte del 2 lo va a dividir, pero tengo que agregar un 3, porque yo quiero que el 24 divida a este número. Bueno, entonces, con esto dado, ustedes pueden terminar lo que sigue. Bueno, por hoy nos despedimos.